¿Qué es lo que ha pasado hace unos días? ¿Cómo es posible que una nación tan poderosa militarmente hablando, que se considera el segundo ejército más poderoso de la tierra, un país que es indestructible, porque dicho sea de paso, todos los que han intentado destruirlos han desaparecido, todos los imperios han desaparecido, una nación tan pequeña que es más pequeña que Galicia, que la comunidad de Galicia, ¿cómo es posible que hace unos días ante el mundo ha hecho el ridículo? ¿Cómo es posible que 4 matados en motos y con unos parapentes hayan logrado entrar dentro de las fronteras del Estado de Israel, hayan llevado cautivos más de 150 personas, hayan producido, esta mañana el último dato era 600 muertos y 2.000 heridos, y hayan con una pala, con un tractor, tumbado una alambrada y hayan entrado como Pedro por su casa? El mundo se pregunta, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Repito que 4 matados en motos con cholas entraron a un país armado hasta los dientes, que toda la región le teme, porque es un ejército tremendamente preparado y con una tecnología tremenda, y que en las últimas horas la gente se ha quedado sorprendida, no solamente ellos, sino todo el mundo, al ver aquellas imágenes de cómo entraban por las casas y se llevaban a mujeres, y se llevaban niños, y se llevaban familias enteras, y dejaban un reguero de sangre y de muertos por las autopistas de Israel, ¿verdad? Y el ejército parece que estaba dormido, o se habían ido a otro planeta. La gente se pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido? Si nosotros, como cristianos, simplemente cuando hablemos entre nosotros, o yo en este caso como pastor desde un púlpito, digo exactamente lo mismo que dicen los políticos, los militares, los periodistas, pues no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Simplemente este culto, esta reunión se va a convertir en una charla, en una serie de información que está dando un pastor, pero al fin y al cabo lo que él está diciendo ya lo hemos oído o en esta emisora de radio o en cualquier otra televisión. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la Biblia y tenemos que tener una visión diferente de los acontecimientos. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que esta no es la primera vez que ocurre en el pueblo de Israel, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el cielo. Cuando en este pueblo ocurren cosas, tenemos que abrir los ojos, porque Israel no es un país normal y corriente. Israel no puede cometer errores que otras naciones cometen. Israel no puede cometer algunos pecados que para la sociedad hoy en día son normales y todo el mundo los hace. Israel es algo diferente. Israel no puede permitirse el lujo de darle lugar y de aprobar leyes antibíblicas, porque todo eso se les va a volver siempre en su contra. Israel fue escogida por Dios para ser luz entre las naciones, para marcar una diferencia, para ir en contra de la corriente. Y el peor error es que Israel pierda su identidad y quiera parecerse a Europa o quiera parecerse a los americanos y quieran tener un estilo de vida tan abierto y tan democrático y tan liberal que al fin y al cabo muchas personas cuando van allí se quedan sorprendidos diciendo, ¿pero este es el Estado de Israel? Algunos pensaban que aquí todos eran creyentes, que leían la Biblia, que oraban, y es un país donde hay un libertinaje tremendo. Es un país donde se están haciendo una serie de cosas terribles que están trayendo estas consecuencias. Pero dice aquí que el pueblo cometió una prevaricación en cuanto al anatema. Había una maldición que el que tomara algo traería esa maldición al pueblo. Y resulta que hay un tal Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo que estaba maldito, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se podía saber que Dios estaba airado? ¿Hay formas de saber que Dios está contento? ¿Podemos comprobar hoy en día, en un momento determinado en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, que Dios está contento conmigo? Claro. ¿Y cómo puedo saber si Dios está enfadado conmigo? Porque a lo mejor estoy haciendo algo mal y Él no está contento con lo que estoy haciendo, más bien está airado. ¿Cómo podemos saber si Dios está contento o airado con mi estilo de vida? Vamos a ver qué pasó. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, una ciudad pequeña, insignificante, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Es decir, en Jericó sí tenemos que ir todos, porque en Jericó son muchos. Y tenemos que apoyarnos y tenemos que ir unidos como una piña. Pero Josué, no hace falta que movilices a todos los soldados, porque es un lugar pequeño. Entonces, que la gente descanse. Tú llama a 2 o 3,000 soldados o voluntarios, porque es un sitio insignificante, son muy poquitos, y con un pequeño ejército los derrotaremos. Eso era lo que ellos pensaban. Pero es que el capítulo empieza diciéndonos que Dios estaba airado. Y ellos van a notar enseguida que Dios está airado con el pueblo. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres.
los cuales huyeron delante de los de Jai. Delante de esa pequeña población, 3,000 hombres salen corriendo como gallinas asustadas. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36. Y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. No daban crédito a lo que estaba pasando, pero ¿cómo es posible que ayer le ganamos al grande y hoy salimos corriendo delante del pequeño? Ayer no murió nadie y hoy han muerto 36 hombres y probablemente habría también algunos heridos. Hoy hay llanto en Israel porque hay mujeres que se han quedado viudas, hijos que se han quedado sin padre. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Dios hasta el caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Era la señal de luto, de duelo, de dolor. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Te das cuenta cuando una persona está desanimada o enfadada o triste, cómo ora mal? Está diciendo tonterías. Como que hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Entonces, si nos quedamos al otro lado del Jordán, la tierra se queda sin conquistar, las promesas se quedan sin cumplir y la honra de Dios queda por el suelo, porque Dios ha dicho que esta tierra se la dará a ustedes y a su descendencia. Y si tú prefieres quedarte al otro lado, la honra de Dios va a quedar por el suelo. Así que déjate de decir más tonterías. Ay, Señor, ¿qué le diré ya? ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Ahora viene la explicación. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado también del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. ¿Entienden ahora? ¿Se dan cuenta ahora por qué hicieron el ridículo? ¿Por qué cayeron hombres muertos? ¿Y por qué no pudieron vencer al pequeño y al grande? Sí, ¿se dan cuenta? Esta explicación que Dios está dando no ha caducado en el tiempo. Dios sigue opinando y creyendo exactamente lo mismo que dijo. Se lo dijo a Josué y lo vuelve a decir hoy en día. Cuando Israel no vence a sus enemigos, sino más bien sus enemigos se regocijan sobre Israel, es por lo mismo que el Señor le dijo a su pueblo hace miles de años. Porque Israel ha pecado y por eso vuelven la espalda delante de sus enemigos. Tenemos unas imágenes muy breves. Antes de ponerlas, tienen que estar muy, muy atentos. Se grabaron con un teléfono móvil, con un celular. Son imágenes de una fiesta que se llevó a cabo en el Negev, en el sur de Israel. Permítame decirles una serie de cosas. Hace unos días se celebró el día más sagrado en el calendario religioso judío, el famoso día del Yom Kippur, el día en el que se para el país, el día de ayuno, el día de oración, el día en el que todos, creyentes o no, piden perdón a Dios por sus pecados, porque era el día en el que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios en el lugar santísimo y luego salía y le daba la bendición a todo el pueblo, la famosa bendición sacerdotal que muchos de ustedes ya conocen. Ese día del Yom Kippur, un día sagrado, un día solemne, un día en el que no hay tráfico, no hay aviones, no hay nada. Es un día para estar en recogimiento, para estar meditando, porque aparte, algunos rabinos dicen que es el día en el que Dios juzga el mundo, el día en el que te tienes que poner en línea con Dios, en sintonía con Dios, pedirle perdón al que hayas ofendido, devolver lo que has robado, perdonar las deudas, etcétera, etcétera. El día en el que está todo el mundo en sus casas en recogimiento, ¿verdad? Ese día, un grupo de religiosos fueron a la ciudad de Tel Aviv a montar una sinagoga pública para invitar a la gente a orar, a ponerse de rodillas en las plazas y orar a Dios, leyendo una serie de textos, haciendo una serie de oraciones. Para sorpresa de ellos, por primera vez, hace unos días, en la ciudad de Tel Aviv, llegaron un montón de personas de allí, de Israel, no enemigos, sino de allí de Israel, estos colectivos que les gustan las banderitas de colores y toda esta gente, pues llegaron y los sacaron a patadas. Les dijeron que en Tel Aviv no. Que en Tel Aviv no se van a poner la gente a orar, ni de rodillas, ni a pedirle perdón a Dios, ni a reconocer la Torá, ni nada de eso. Que eso allí no. Sin embargo, en esos días, estos de las banderitas se fueron a Jerusalén a hacer el día de su orgullo. Orar y buscar a Dios no. Lo otro sí. Una semana, unos días más tarde, se celebraba
la fiesta, la última fiesta del calendario religioso. Una fiesta alegre, dura una semana, se llama la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, donde se come todo el mundo en casa. Se le da gracias a Dios porque es en esa fiesta en la que se termina la lectura de la Torá que empezó en octubre del año pasado. Y el último día, el octavo día, que es un día añadido, es el día de la Simjá Torá, el día de la alegría de la Biblia. Que se sacan los rollos de la Biblia por las calles y la gente la toca y la besa y todo el mundo llorando y dando gracias a Dios por la palabra y dando gracias a Dios porque Dios nos dio la Torá, porque Dios nos dio la Biblia, etcétera, etcétera. Así que ni en el día del perdón hubo un mínimo de respeto, cosa que siempre piden los demás, pero que no lo hacen a ellos, a otros. Y en el día de la fiesta de la palabra, de la Simjá Torá, miles de personas decidieron irse al desierto a celebrar el día de la paz. No el de la Simjá Torá, no darle gracias a Dios por la palabra, sino hacer una fiesta donde había droga toda la que querían y donde había bebida toda la que querían y más, y donde Dios no aparecía por ninguna parte porque no lo quieren. Pero para sorpresa de muchos, en medio de esa fiesta de lujuria, en medio de esa fiesta que me hacía recordar a la fiesta que hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando, como salvajes, todos drogados y todos borrachos, comenzaron a adorar a un becerro de oro, ¿se acuerdan? En esa fiesta que se acaba de celebrar el día que fueron atacados, quiero que vean quién presidía la fiesta en un monolito, en una torre muy alta. Quiero que vean la torre, perdón, encima de esa torre, quién estaba presidiendo esa fiesta. Algunos dirán, bueno, pero la gente no es consciente. Bueno, pues, ¿cómo que no somos conscientes? Somos pueblo de Dios, escogido por Dios. Nuestro padre fue Abraham. Hoy es un día en el que tenemos que estar con nuestros padres en las casas, dándole gracias a Dios por su palabra. Y le dimos la espalda a Dios y nos fuimos al desierto como salvajes a hacer una fiesta de locos. Veamos las imágenes, por favor. Esa es la fiesta que se estaba llevando a cabo en el desierto. No tiene sonido, pero ahí está todo el mundo bailando, todo el mundo disparatado, como animales salvajes, olvidándose. Y miren quién está allí. Ahora hemos sacado una fotografía. Miren una estatua de Buda. O de un dios hindú, o me da igual lo que sea. El día de la Simjá Torá, el día que el pueblo estaba celebrando la palabra de Dios, miles de personas estaban danzando alrededor de esa imagen, conscientes o no, y a las espaldas comienzan a caer parapentes llenos de terroristas y no se dieron ni cuenta. Si ustedes ven al fondo de la imagen, ven unos puntitos negros, ¿los veis? Esos puntitos negros no son nubes. Esos puntitos negros son los terroristas de Hamás que se estaban acercando a ese campamento donde hicieron una masacre terrible y donde se llevaron 150 personas secuestradas a la Franja de Gaza, donde se encuentran ahora mismo. ¿Cómo es posible que una nación tan poderosa, que ha derrotado a naciones y a imperios enteros, con una simple pala de excavadora, con 4 matados en moto y 7 u 8 que venían en parapentes, hicieran retroceder al ejército de Israel y mataran a 600 personas y a 2.000 heridos? Y la gente se quedó con la boca abierta. ¿Os dais cuenta ahora cómo cuando abrimos puertas a lo que no agrada a Dios, el favor de Dios no nos respalda? ¿Creen ustedes que por ser judíos, por tener ciudadanía israelí o pasaporte israelí y por ser descendientes del patriarca Abraham, ya todo vale? ¿Podemos comportarnos como salvajes? ¿Podemos caer en idolatría, en adulterio, en homosexualidad o en lo que sea? No, mi hermano. Dios no es un viejito que todo lo permite y todo lo tolera. Como dije el otro día a alguien en Israel se tiene más fe en Papá Noel que en el Dios de Israel. Es una lástima ver cómo un pueblo tan bendecido, un pueblo que ha sido tan protegido por la mano de Dios a lo largo de la historia, se esté comportando igual o peor que inconversos que no conocen la verdad. Alguien decía también en las redes sociales, Dios, mándanos rápido al Mesías para que nos arregle los problemas. Y yo dije, ya lo mandó y no lo quisisteis. Ya os mandó al Mesías y lo rechazasteis. Y después le disteis la bienvenida a Bar Kokhba y a Subitai y le disteis la bienvenida a tantos falsos mesías y al verdadero lo crucificasteis porque Jesús dijo, ¿cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos? Porque una de las profecías que los judíos dicen que demuestra que Cristo no fue el verdadero Mesías es que no logró juntar a todo el pueblo de Israel, no logró juntar a las 12 tribus, las perdidas y las que estaban en aquel momento. Como no las logró juntar, Él no es el verdadero Mesías. Pero Jesús dijo, ¿cuántas veces yo quise hacer esa unidad del pueblo? Y no quisisteis. Y después dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que yo envío, ¿verdad?
En otras palabras, el problema no está en Dios. No es que Dios les ha fallado y los ha abandonado, es que el pueblo no vive en orden, en santidad, delante del Señor.